Abran su Biblia a Isaías capítulo 4. Y estaba pensando en qué hacer. ¿Seguimos con el estudio o hacemos un mensaje especial de Navidad, verdad? Siempre se cuenta la historia de Navidad para Navidad, pero la verdad de las cosas es que, como siempre les he dicho, en donde estamos en la Biblia es en donde estamos. Y creo que si nos ponemos a fijarnos bien en las Escrituras, todo nos habla de la Navidad. En realidad, hay muchas maneras de ver la Navidad. Esta semana pasada en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando nos habla acerca de la paz que nos trajo la justificación que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús, nos trajo paz. ¿Verdad? Que eso fue lo que el Señor vino a hacer, es el príncipe de paz, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo similar también aquí en el capítulo 4 de Isaías. Estamos en capítulo 4. Hoy vamos a comenzar en el versículo 2. Así es que vamos a orar una vez más, vamos a poner el estudio en las manos del Señor y vamos a darnos prisita aquí porque está haciendo hambre, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero está haciendo hambre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Enséñanos, muéstranos lo que quieres que aprendamos aquí hoy y ayúdanos, Señor, a recibirlo, pero no solo a recibirlo, sino a ponerlo en práctica en nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan, Señor, ser fructíferas y para que podamos, Señor, honrarte y para que nuestra vida pueda ser una vida en la cual tú eres reflejado, Señor, a través de cómo vivimos esa vida. Así es que bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la semana pasada llegamos hasta el versículo 1 del capítulo 4 y el versículo 1 embonaba con lo que estábamos estudiando en el capítulo 3, perdón. Pero aquí en Isaías 4, 2 y siguientes, la escena cambia. La escena cambia y nos habla de lo que en mi Biblia dice el glorioso futuro de Jerusalén. Tenemos que entender que Jerusalén tiene un futuro glorioso y lo más glorioso que va a ser Jerusalén es cuando se declare como la nueva Jerusalén, cuando se declare como el monte de Sión en donde el Señor ha establecido, como vamos a ver ahorita, su tabernáculo, su pueblo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que eso se va a llevar a cabo en dos etapas. Se va a llevar a cabo en la segunda venida del Señor Jesucristo cuando establezca su reino aquí en la tierra, pero luego se va a llevar a cabo finalmente cuando haga la tierra nueva, haga los cielos nuevos y ya todo quede como va a quedar. Entonces, en estos versículos que vamos a ver aquí, de aquí en adelante, del 12 en adelante, de nuevo la escena cambia y nos habla del glorioso futuro de Jerusalén. Y noten lo que nos dice ahí en el versículo 2. Ese día, hablando del día que esto suceda, el renuevo del Señor será de gloria y hermosura, y el fruto de la tierra será de honra y grandeza para los sobrevivientes de Israel. Entonces, se está hablando específicamente aquí de Israel, pero podemos nosotros también llevarlo a su conclusión lógica y ver que porque nosotros somos descendientes de Abraham por medio de la fe, va a llegar el momento en el que todos vamos a ser un solo pueblo, como nos dice Pablo en Efesios, y vamos todos a ser parte de ese Israel celestial que Dios va a tener en el cielo y luego aquí en la tierra. Entonces, noten una vez más, lo voy a leer: ese día el renuevo del Señor será de gloria y hermosura, y el fruto de la tierra será de honra y grandeza para los sobrevivientes de Israel. El Señor, quiero que noten aquí, que aún en medio de decirles lo que va a pasar por causa de su idolatría y desobediencia, les habla también de lo que vendrá después. Les habla también de lo que vendrá después. Eso es lo que hemos estado viendo en los primeros 3 capítulos de Isaías. El Señor profetizándoles todo lo que les va a suceder, que todavía no les sucedía. Pero también por adelantado les está diciendo lo que va a suceder después. Y creo yo que si ellos pusieran atención a la palabra de Dios en cuanto a lo que Él les está diciendo que va a suceder después, creo que su esperanza sería fortalecida, así como nuestra esperanza de un día llegar al cielo es fortalecida cuando entendemos la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver este próximo domingo que la justificación que hemos recibido por medio de Jesús no solamente nos trajo paz, gracia y esperanza, sino que también nos ayuda a ver las pruebas, tribulaciones, etcétera, etcétera, que pasamos, nos ayuda a verlas con otros ojos. Si no las vemos como tragedias, las vemos más bien como situaciones que nos ayudan a crecer, que establecen nuestro carácter y que nos ayudan a estar más cerca de Dios de lo que estábamos. Y lo vemos en el ejemplo de Romanos. De nuevo, el Señor le está diciendo al hombre que necesita ser justificado, que necesita ser salvo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero también vemos que les dice
o nos dice cómo podemos recibir esa justificación y cómo podemos recibir esa salvación. Es algo que sí, tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice, porque a menudo mucha gente toma las porciones de la palabra que condenan, que juzgan, ¿sí? Y quieren asustar a la gente para que se acerque a Dios por miedo, pero nunca les dicen, pero miren, así como Dios habla de juicio, así también habla de redención. Así como Dios habla del castigo por el pecado, de la disciplina, así también habla de un tiempo en el cual todo va a ser renovado y en el cual todos vamos a poder disfrutar de su presencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es como un doctor, ¿sí? Y estoy seguro que todos hemos ido con el doctor, pero un doctor a veces cuando nos ha detectado alguna enfermedad seria, para la cual va a tener que haber un tratamiento, de esos tratamientos difíciles, ¿verdad? Como quimioterapia, muchas de esos tratamientos de medicinas muy fuertes, o que va a tener que haber una cirugía, ¿sí? Que traerá algunos efectos que no deseamos, ¿verdad? Yo nunca me han intervenido quirúrgicamente, así es que no sé lo que es que lo abran a uno y lo vuelvan a coser y tener que estar ahí, ¿verdad? No te rías porque si no puede ser que, ¿verdad?, todo explote. Nunca he tomado medicinas con efectos secundarios. Sí, vi a mi esposa con los efectos que tuvo con la quimioterapia, la veía con los efectos que tenía con los antibióticos a veces, que la ponían, hasta el rostro le cambiaba. Sí, y me acuerdo cuando la operaron de su garganta, porque la operaron como 3 o 4 veces, me acuerdo que cómo sufría por el dolor que tenía en la garganta, porque le hicieron bastantes operaciones. Entonces, el Señor aquí está hablando con su pueblo Israel y está hablando como un doctor que ha detectado alguna enfermedad para la cual va a tener que haber un tratamiento o cirugía que traerá algunos efectos no deseados. Y la enfermedad de la cual estaba sufriendo Israel, ya lo hemos dicho, era la desobediencia y la idolatría, ¿verdad? Y a menudo el Señor, cuando nosotros también nos desbalagamos y hacemos cosas que no debemos, a veces el Señor también, como a Israel, nos tiene que disciplinar. Es lo correcto. Como padres nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Algunos quizás no han sido tan severos con sus hijos como debieron haber sido, o algunos han sido demasiado severos, pero todos tenemos como padres la obligación de disciplinar a nuestros hijos cuando no están haciendo lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo consideramos nosotros a los padres que no disciplinan a sus hijos en las tiendas, por ejemplo? Que andan corriendo de un lado para otro, tumbando ropa y escondiendo, haciendo todo eso. Decimos, ¿dónde está el papá de este muchachito? ¿Dónde está la mamá de este muchachito, verdad? Bueno, pues si eso es lo que se pasa con nosotros siendo personas imperfectas, imagínense Dios. Cuando los hijos de Dios pecan contra Él, se portan mal, Él los tiene que disciplinar. Entonces, Él, como el doctor, les advierte de las cosas negativas que van a experimentar por causa de la enfermedad de la que están padeciendo y por el tratamiento que van a tener que recibir, que ya lo vimos en nuestros estudios anteriores. Pero luego les dice la diferencia que va a haber en su calidad de vida después de ese tratamiento. ¿Sí? ¿Alguien ha sido operado de cataratas alguna vez? ¿No? ¿Nadie todavía? ¿Usted? ¿Se acuerda cuando le dijeron, le vamos a abrir y le vamos a poner algo ahí abajo, pero después va a haber clarito, ya no va a haber las luces, ¿verdad? Entonces, le dijeron lo que iba a hacer, y a mí me daría miedo eso, para serle sincero, ¿verdad? El ojo, ¿verdad? Pero le dijeron también que después iba a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Así es el Señor también, nos dice, ok, si hacen esto, va a pasar esto, si hacen esto, esto va a ser el resultado, pero después va a haber una mejor calidad de vida. Y es lo que les está diciendo aquí. Les advierte de todo lo que va a suceder, pero también les habla de lo que va a suceder y de la calidad de vida que van a tener después. Entonces el Señor así les ha estado hablando acerca de qué viene por causa de su pecado. Pero después de la disciplina, por lo que van a tener que pasar, vendrán mejores días para ellos. Luego nos habla de renuevo o retoño. Y cuando hablamos de renuevo o retoño en la Biblia nos habla de Jesucristo. Nos está hablando de Jesucristo.
Lo vemos otra vez más adelante, miren ahí en su Biblia, en Isaías 11, los versículos 1 y 2, Isaías 11, los versículos 1 y 2. Y lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a esa porción de la Escritura. Pero por ahorita nada más para que vean que cuando se habla de retoño o de renuevo se está hablando del Señor Jesús. Isaías 11, los versículos 1 y 2 dicen: una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará, un retoño, un renuevo de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces ese renuevo, ese retoño va a ser Jesús. Y vamos a ver cómo opera, cuando lleguemos ahí vamos a ver cómo opera en él estos espíritus de los que habla aquí, que es un solo espíritu pero que trae diferentes aspectos a la vida de Jesús. ¿Verdad? El espíritu que mora en nosotros es un solo espíritu. Sí, no hay espíritu de canto y espíritu de músico y espíritu de predicador y espíritu de diácono y espíritu de... No hay. De hecho, el único que puede darnos dones para llevar a cabo los ministerios que hay en la iglesia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios es uno. Es uno. Sí, sí es Dios, pero es uno nada más. Entonces no hay espíritu de esto y espíritu de aquello y espíritu del otro. Alguien dijo alguna vez que en esta iglesia había un espíritu de sueño. Hace mucho tiempo. Ahorita ya nadie se me queda dormido, ¿ok? Ahorita ya nadie, que yo vea, nadie se me queda dormido, ¿verdad? Si las luces están bajas así como ahorita, pues no alcanzo a ver, ¿verdad? Pero eso dijo la persona, ¿verdad? Pero no hay ese tipo de espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu del otro. Cuando alguien les diga, lo que pasa es que tienes un espíritu de Jezabel. Lo que pasa es que tienes un espíritu de esto. Lo que pasa es que el espíritu que yo tengo, si es cristiano, es el Espíritu Santo. Y es mayor aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así es que ningún espíritu, no importa de qué sea, puede venir y tomar el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es Dios. Y no hay ningún espíritu que sea tan poderoso como nuestro Dios. Amén. Entonces, al hablar de este retoño, de este renuevo, está hablando de Jesús. Van a poner en la pantalla ahorita Jeremías 33, versículos 15 y 16. Noten, Jeremías 33, versículos 15 y 16. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Versículo 16, en esos días Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada el Señor es nuestra justicia. Ahora aquí está hablando de Jesús, pero aquí está hablando de Jesús cuando venga y establezca su reino, ¿verdad? Porque ahorita Jerusalén está habitando segura. Sin duda Dios está cuidando de ella, pero noten lo que está pasando, noten lo que pasó en octubre 7, noten cómo lo están atacando, noten cómo aquí en Estados Unidos, que se supone que somos uno de los que respalda más a Israel, como en las universidades, gracias a los profesores izquierdistas, amarillistas y todo lo demás que termina en istas, ¿sí? Están permitiendo que Israel sea atacado y que los judíos sean atacados y que tengan que estar escondidos en bibliotecas y perseguidos. Entonces, todavía no llegamos a ese punto, pero va a llegar el día en el que así va a suceder. Y es lo que Dios les dice a los judíos a través de las Escrituras. Y luego les dice que el fruto de la tierra será de honra y grandeza para los sobrevivientes de Israel. De nuevo, debemos recordar que Jerusalén, o Sión, que así es como se le llama al monte en donde se encuentra Jerusalén, es el lugar que Dios escogió para establecer su nombre y su santuario. Él les dijo desde que iban a cruzar la tierra prometida que iba a llegar el día en el que Él iba a escoger un lugar en donde iban a poder levantar el tabernáculo mientras se construía el templo, y luego iban a levantar el templo y ahí iba a estar su presencia para siempre. Y les advirtió que si algún día eran llevados cautivos a algún otro lugar, si algún día cerraba los cielos por su desobediencia e idolatría, si algún día pasaban ciertas cosas que el Señor les advirtió que iban a suceder, les dijo, si vuelven su rostro hacia este lugar y oran hacia este lugar, yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar. Y por eso los judíos muchas veces cuando oran ponen su rostro hacia el oriente y se arrodillan y oran, porque Jerusalén está hacia el oriente. Todo tiene su razón de ser. Ahora, nosotros sabemos que Dios está ¿dónde? En todo lugar.
Dios el Padre está para fuera del tiempo y el espacio. Dios no es constreñido absolutamente por nada. Y sabemos que Jesucristo está con nosotros siempre en la forma de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios siempre está con su pueblo. Esa es una de las ventajas que tenemos con la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, una vez que tomó forma de hombre, acabamos de cantar del verbo humanado, ¿verdad? Una vez que Jesucristo tomó forma de hombre y se humanó, se quedó como humano para el resto de sus días. Si bien ahorita es un ser humano con un cuerpo físico, es un ser humano con un cuerpo físico glorificado como el que todos nosotros vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios. Pero es un hombre, de tal manera que por eso tuvo que enviar al Espíritu Santo. Por eso dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar a alguien semejante a mí para que estén ustedes y esté con ustedes. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces Él escogió Sión, ¿sí? El lugar, como el lugar en donde iba a establecer su santuario. Noten lo que dice el Salmo 132, los versículos 13 al 17. Salmo 132, versículos 13 al 17. El Señor eligió ¿a quién? A Sión, y decidió establecer ahí su santuario. Versículo 14, en este lugar viviré para siempre. Aquí es donde quiero establecer mi trono. Versículo 15, multiplicaré el alimento de mi pueblo para que los pobres se sacien de pan. Los sacerdotes se cubrirán de triunfo y el pueblo del Señor cantará de alegría. Ahí renacerá el poder de David y mantendré encendida la lámpara de mi elegido. Entonces ahí el Señor Jesucristo, cuando vuelva, se los he dicho antes, va a descender sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Que está muy cerquita de Jerusalén. El monte de los olivos se va a partir en dos y va a entrar por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén, que como les he dicho, los musulmanes taparon con bloque y cemento para que no pueda entrar. Y va a tomar el trono de David su padre. Va a volver a establecer el trono de David su padre. ¿Por qué les digo todo esto? Uno, porque a mí se me hace muy interesante. Dos, porque necesitamos saber que Jesús es quien dijo ser. Porque si no estamos seguros de que Jesús es quien dijo ser, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que era, entonces no podemos saber si estamos creyendo en el verdadero Jesús o en un Jesús falso. Por eso todas estas cosas que se nos dan en la palabra, se nos dan en la palabra para que estemos seguros de que el Jesús en el que creemos es el verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando habla aquí de honra y grandeza, está hablando de la abundancia que habrá durante el reinado milenial del Rey de la creación, que es Jesús. La maldición sobre la tierra será quitada y la tierra será lo que Dios la creó para ser. ¿Se acuerdan cómo el Señor creó la tierra y se acuerdan cómo cada árbol daba fruto según la semilla y ese fruto daba más semilla y etcétera, etcétera, etcétera? Va a volver a ser lo que era. Una vez mi papá, queriendo alegar conmigo, me dijo, pues si Dios fuera tan poderoso, Él hubiera hecho todo el maíz en un lado y todo el trigo en un lado. Le digo, jefe, ponte a pensar cómo no crece maíz, trigo y todo esto, todo revuelto por todos lados. Sí, todo se siembra, se cultiva y todo crece según su especie, etcétera, etcétera. ¿Quién crees que lo hizo así? Fue Dios el que lo hizo así. Pero cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, no tuvo que hacer ningún trabajo para que eso surgiera, ¿no es cierto? Le dio el huerto del Edén con todo lo que iba a poder, todo lo que iba a tener que necesitar el hombre para poder vivir una eternidad en el paraíso. ¿Y qué hizo? Lo cambió todo, ¿por qué? Pues no sabemos si era manzana, pero básicamente lo cambió todo por una manzana. Así como Jacob cambió la bendición de la primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Digo, nada en contra de las lentejas, me encantan las lentejas, pero yo no cambiaría la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí? Y vemos que el hombre así constantemente está cambiando las cosas que Dios ha preparado para él, que Dios tiene para él, por algo que pudiéramos considerar o una manzana o un plato de lentejas. Entonces tenemos que ver lo que Dios nos está ofreciendo y compararlo contra lo que el mundo nos está ofreciendo, porque lo que el mundo nos está ofreciendo nunca va a ser tan hermoso y fructífero como lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Sí? Y podemos confiar siempre
en la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios es asombrosa, ¿sí? Para con Israel. No se les hace con todo lo que estamos viendo, con todo lo que les está advirtiendo y les está diciendo. De todas maneras sigue fiel ahí, tratando de convencerlos que se vuelvan a Él, que dejen sus ídolos. Sí, van a tener que ser disciplinados, pero después de su disciplina va a haber un tiempo glorioso, ¿sí? Entonces sigue Dios todavía con su paciencia y con su fidelidad hacia su pueblo. ¿Y saben qué? Eso nos debe dar esperanza a nosotros también. Porque esa fidelidad que Él tuvo para con su pueblo Israel, ahora Él tiene para con la iglesia. Sí, ahora Él tiene para con la iglesia. Y el hecho de que nosotros seguimos caminando con Él, a pesar de que algunos hemos pasado por pruebas y aflicciones y situaciones, ¿por qué es? Porque hemos determinado que más vale seguir a Dios en su fidelidad que al mundo. Porque el mundo es un mundo infiel. Ahorita nos eleva y al rato nos echa para afuera. Ahorita nos ama y nos trae a besos y abrazos y luego nos mastica y nos escupe y que nos vaya como nos vaya. ¿Verdad? Entonces tenemos que siempre comparar lo que el Señor nos ofrece con lo que el mundo nos ofrece. Y si lo comparamos, si lo meditamos desde un punto de vista en todo lo que nos ofrece para el futuro, yo creo que todos íbamos a decidir seguir al Señor. Noten el versículo 3. Dice, sucederá que quien se quede en Sión y quien sea dejado en Jerusalén, porque muchos iban a ser dejados ahí, no todos iban a ser deportados. Entonces sucederá que quien se quede en Sión y quien sea dejado en Jerusalén será llamado santo. Es decir, todos los que estén con vida y registrados en Jerusalén. Todos los que estén con vida y registrados en Jerusalén. Los judíos, mis hermanos, eran muy meticulosos para registrar a sus niños. Todo judío tenía que saber de quién venía. Todo judío tenía que saber su descendencia. Tenía que saber finalmente cómo llegaba en su linaje hasta Abraham. Entonces eran muy meticulosos para registrar a sus hijos. Recuerden, las propiedades no se podían vender, se pasaban de padres a hijos, y todos tenían que comprobar que eran parte de esa familia. Entonces tenían que estar registrados los hijos de todo judío en cuanto a de qué tribu eran, etcétera, etcétera. Sí, por eso vemos tantas genealogías en la Biblia, ¿no es cierto? ¿No se han dado cuenta? Fulano de tal engendró a Sutano, Sutano engendró a Merengano, Merengano engendró a Perengano y así sucesivamente. Porque era importante para ellos. Tenían que poder de nuevo seguir su genealogía hasta Abraham. Y son importantes porque por medio de esas genealogías también podemos saber que Jesús es el descendiente de David, de donde vendría el Mesías. Por eso tenemos las genealogías y podemos trazar la genealogía de Jesús hasta David, y no solamente hasta David, sino hasta Abraham. En Mateo capítulo 1, en el versículo 1, noten lo que dice. El libro de la genealogía ¿de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Se fijan, tenían que poder trazar esa genealogía. Esto fue tan importante para Dios que usó a un rey pagano para que proclamara un censo por medio del cual José y María tuvieron que ir a Belén para registrarse como descendientes de David. ¿Sí? Digo, el rey Augusto César creyó que él estaba haciendo lo que a él le venía en gana, ¿verdad? Voy a proclamar un censo, que todo el mundo y creyó que él estaba haciendo lo que él quería. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que Dios estaba diciéndole que hiciera, porque a través de ese censo que iban a tomar, íbamos a poder comprobar que el hijo de María y de José era descendiente de David, lo que le daba el derecho a tomar el trono de su padre David. En Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Cuando habla de todo el mundo, obviamente es del mundo conocido en aquel tiempo. Todavía no existía todo el mundo, ¿verdad? Todavía no se descubrían las Américas, etcétera, etcétera. Pero el mundo conocido en aquel tiempo. Versículo 2, este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de ¿quién? Y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea,
tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Entonces vemos ahí la importancia de la genealogía. Vemos ahí la importancia de que se pueda trazar, ¿sí?, la genealogía de la persona hasta la tribu que correspondía, en este caso hasta David, y luego hasta Judá, y luego hasta Abraham. Ahora, como creyentes neotestamentarios, ¿sí?, sabemos que hay un lugar, así como ellos estaban registrados en Jerusalén, y así como Jesús, como a María y José se registraron como descendientes de David, yendo a la ciudad de David, nosotros sabemos como creyentes neotestamentarios que hay un lugar en donde nuestros nombres deben estar escritos, ¿correcto? ¿Cómo se llama ese lugar donde deben estar escritos? El libro de la vida. ¿El libro de qué dijeron? O cuando menos en la parroquia de la ciudad donde nacimos, ¿verdad? No, sí deben registrarse en el registro civil definitivamente. Pero estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Y espiritualmente nosotros como creyentes, o el mundo entero, todo hombre, toda mujer, debe de tener su nombre escrito en el libro de la vida si quiere tener esperanza de entrar en el reino de los cielos. Y el que no esté escrito en el libro de la vida va a haber consecuencias muy serias para esa persona, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, comenzando con el versículo 11, noten lo que dice. Vi también un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro ¿de qué? De la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado, ¿cómo? Conforme a sus obras. Versículo 14. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Okay? Entonces es importantísimo para nosotros como creyentes, para todo aquel que se dice ser creyente, es importantísimo estar seguro de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí, es importantísimo que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque las consecuencias de que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida son horrendas, ¿sí? Y eternas. Porque todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces la pregunta que se tiene que hacer aquí esta noche, a los que estamos aquí, a los que nos están viendo por Facebook Live, a los que nos van a ver en YouTube mañana, la pregunta debe hacerse. Tenemos que hacerla, no podemos terminar este estudio sin hacer esta pregunta. Y esa pregunta es, ¿estás seguro de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Estás segurísimo, no existe duda en tu mente de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque de eso depende tu destino eterno, ¿sí? De eso depende tu destino eterno, ¿sí? Y si no está escrito en el libro de la vida, ya vemos lo que va a suceder. Entonces, así como en los tiempos de Jerusalén tenían que estar registrados ahí para saber su linaje, para saber su tribu, etcétera, y que eran descendientes hasta de Abraham. Entonces, así nosotros tenemos que estar seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y déjenme decirles algo a los que estamos aquí, a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos van a ver por YouTube. Si no estás seguro de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, es muy sencillo en realidad. Es muy sencillo. Solo tienes que creerle a Dios que necesitas un Salvador, que necesitas ser justificado, volverte a Él porque le crees que eso es verdad, y creer que por medio de su Hijo Jesús, por su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, vas a ser salvo. Porque todo el que invoque el nombre de Jesús, ¿qué dice? Será salvo.
Todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, excepto el de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nos aseguramos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Sabiendo que sabemos que hemos creído en el verdadero y único Hijo de Dios. Que no estamos siguiendo a nadie ni nada que no venga directamente de lo que Él hizo, que no venga directamente de lo que Él nos ha dejado en su palabra, para estar completamente seguros de que estamos en el camino correcto. Y por eso las Escrituras constantemente nos llaman a examinarnos. ¿Sí? Nos llama a examinarnos. ¿Sí? Les voy a decir algo de mi casa y no puedo usar a otra persona más que yo, y esto es un ejemplo muy claro. Yo tengo una cama queen size. Y cuando me acuesto en la mitad de la cama y tiento para acá y tiento para acá. Y estoy seguro de que estoy en el centro. ¿Por qué me quiero asegurar de que estoy en el centro? Para no caerme. Si de repente despierto y siento la orilla de la cama, o si de repente me volteo y siento la orilla de la cama, ¿qué creen que hago? Me emparejo. Mis hermanos, se oye chistoso, pero las advertencias que se nos dan en la Biblia para examinarnos es para eso, para que no nos vayamos a caer de la cama. ¿Sí? Para que cuando dice la Biblia, examínate, ¿saben qué debemos hacer? Examinarnos, no creer que ya la hicimos, no, yo ya la hice, no, examinarnos. Ver si en realidad estamos en el centro de su voluntad o nos hemos desbalagado para un lado o para otro. ¿Sí? Porque eso es lo que finalmente eso es lo que nos va a ayudar a vivir confiados en que estamos en el puro centro. Ese examen que vamos a hacer de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si no estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, asegúrate clamando a Dios, invocando a Jesucristo. Y si invocas el nombre de Jesucristo serás salvo. Serás salvo. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Noten lo que dice el versículo 4. Cuando el Señor lave las impurezas de las hijas de Sión y con el soplo, la Reina Valera 60 dice espíritu, que en el hebreo es ruach, que quiere decir soplo, abrasador de su justicia. Y de nuevo la Reina Valera 60 agrega espíritu de devastación, limpie la sangre que hay en medio de Jerusalén. Ahora, la sangre de la que habla aquí es la sangre inocente que por muchos años se derramó en Jerusalén en aquellos tiempos. Sí, obviamente había mucha gente inocente que murió por causa de la maldad y por causa de la desobediencia y por causa de extranjeros que venían y por causa de mismos judíos también que en algún momento dado hicieron cosas horrendas en contra de su propio pueblo. Sí, entonces está hablando de la sangre que se derramó en aquellos tiempos. Pero también en cuestiones del futuro está hablando aquí de la sangre que sigue derramándose. Sí, y no solo en Jerusalén, sino todo el mundo. Todo el mundo se derrama sangre inocente, ¿no es cierto? Sangre de niños abortados, sangre de niños secuestrados, sangre de niños traficados, sangre de mujeres que las matan simplemente parece ser que simplemente por ser mujeres, independientemente de todo lo demás que pudieran hacer o no hacer. Sangre de hombres, sí, que son secuestrados y torturados y muertos, sin deberla ni temerla, nada más porque alguien necesita unos cuantos dólares. Sí, entonces un día cuando Cristo venga y establezca su reino físico aquí en la tierra, todo eso va a terminar. Va a reinar sobre todas las naciones ¿cómo se nos dice? ¿Con cetro de qué? Con cetro de hierro, una vara de hierro. Y al que se porte mal, vámonos. Sí, eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a establecer su reino por 1000 años para que todo sea paz, para que todo sea tranquilidad, para que no haya injusticia. ¿Y saben lo que va a pasar después de 1000 años? Van a soltar al diablo y el diablo va a convencer a un montón de gente de ponerse en contra del Señor otra vez y van a volver a las andadas. Es tremendo, ¿sí? Entonces el Señor nos está hablando aquí de lo que iba a hacer cuando restableciera Jerusalén como el lugar en donde iba a estar el templo, que es el segundo templo que se construyó después.
Y un día cuando Cristo venga y establezca su reino físico aquí en la tierra, eso es lo que va a pasar. Y entonces sí, se va a hacer lo que decimos en el Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces sí se va a hacer su voluntad. Ahorita lo podemos pedir, pero en realidad no se hace. ¿Lo podría hacer Dios que su voluntad se llevara a cabo? Claro que sí, pero Él no va a forzar. Se los he dicho muchas veces, Él no va a forzar a nadie. Él nos deja que nosotros usemos nuestro libre albedrío y que hagamos lo que a veces nos viene bien. Entonces el Señor sabe que el hombre no puede limpiarse a sí mismo. Por eso les hizo el llamado a ellos y nos hizo el llamado a nosotros y sigue haciendo el llamado a la humanidad para que se vuelvan a Él. Dios sabe que nosotros no nos podíamos limpiar de nuestro propio pecado. No había nada que pudiéramos hacer para ser limpios de nuestro pecado. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiarnos de pecado. Y por eso el Señor Jesucristo, por eso el Señor a través de Isaías les dice ahí en Isaías 1:18, ¿se acuerdan? Ahí en su Biblia, Isaías 1:18, nos dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Pero la única forma de hacer eso es yendo a Él. Es sentándonos con Él, poniéndonos a cuentas con Él, aclarar las cosas con Él y dejándole saber que estamos arrepentidos y que ya no queremos volver a esa vida de pecado. Y el Señor nos limpia, el Señor nos lava. Y es más, ahorita, al estar escuchando la palabra, el Señor nos está lavando. Y a algunos nos está doliendo porque nos está restregando a veces en lugares donde hay mucha suciedad y nos duele, ¿no es cierto? No nos gusta oírlo. Es como el chamaco que la mamá, todavía se usan los estropajos, o ya no se usan, no lo demandan si usa un estropajo con un chamaco, ¿no? Pero me acuerdo cuando mi mamá tenía el estropajo, ¿sí? A ver, hágase para acá y en la espalda. ¡Ay! El Señor a veces nos tiene que limpiar de esa manera y nos duele, pero lo hace porque nos ama y lo hace porque como la iglesia somos su esposa y quiere presentarnos a nosotros mismos delante de Él pura y sin mancha. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27, noten lo que dice, esposos, y no se va a convertir en un estudio de matrimonios, ¿ok? Es nada más para ver lo que dice, el Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Eso es lo que hace cuando estudiamos la palabra. Nos lava, nos santifica, nos purifica con el lavamiento del agua de la palabra. Sí, eso es lo que está haciendo con nosotros, porque quiere que cuando llegue el día de que venga por nosotros estemos como limpios, blancos, sin mancha ni arruga, vestidas, ataviada a la iglesia como una novia esperando al marido. Sí, entonces no debemos de quejarnos cuando hay algo que lavarse y el Señor nos agarra con el agua de la palabra y ¿verdad? Al contrario, debemos someternos a Él porque lo está haciendo por nuestro bien. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, noten lo que dice. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que limpiarán nuestra conciencia de obras muertas? A veces creemos que por buenas obras que hacemos Dios nos queda debiendo algo, ¿verdad? A veces somos como los judíos o como los musulmanes, que a fin de año hacen un inventario de todo lo malo que hicieron. Y antes de que termine el año hacen un montón de cosas buenas para contrarrestar lo malo, ¿verdad? Y a veces como cristianos, ok, ayer me porté mal, pero ahora me voy a portar doblemente bien. Ayer hice esto, pero ahora voy a hacer estas dos cosas buenas, etcétera. Y creemos que de alguna manera eso va a limpiar nuestra conciencia. No limpia nuestra conciencia. Nos da una tranquilidad falsa. ¿Sí? Nos sentimos mal por lo que hicimos, nos sentimos mal por lo que dijimos, nos sentimos mal por lo que pensamos. ¿Sí?
porque el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos reprende. Y tenemos que ir con el Señor y decir como David, lávame con hisopo, Señor. El hisopo era una rama. ¿Cuál estropajo? Era una rama nada más así con hojas que se usaba para lavar, para pintar inclusive. Y por eso David dice, lávame con hisopo. Él sabía que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Y se tuvo que confesar con el Señor para que el Señor lo limpiara y lo lavara. En Primera de Juan 1:7, noten lo que dice. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia. ¿De cuánto pecado? Pero tenemos que salir a la luz. Tenemos que salir a la luz, no podemos estarnos escondiendo en las tinieblas y creer que Jesús nos va a limpiar, que la sangre de Jesús nos va a limpiar. Tenemos que ser honestos y salir a la luz. Ponernos en un punto vulnerable. Ponernos en un punto vulnerable de vulnerabilidad para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y luego noten el versículo 5 de Isaías 4, creará una nube oscura durante el día y un fuego flamígero y resplandeciente durante la noche para cubrir todo lugar en el monte Sión y en donde haya reuniones. Y sobre todo esto estará la gloria del Señor. ¿Y qué nos recuerda esto? Nos recuerda la experiencia de los israelitas durante su peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo un pilar de fuego iba con ellos de noche y una nube iba con ellos de día para cubrirlos contra el sol y para alumbrar el camino? Sí, esto es lo que el Señor hacía con ellos. Sí, y de nuevo, cuando el renuevo del Señor establezca su reino aquí en la tierra, habrá una presencia tangible del Señor. Sí, justamente como en los días del Éxodo. Y Dios va a ser tan real como un pilar de nube en el día y el pilar de fuego de noche. Pero esto también debe recordarnos a nosotros que así como el Señor estuvo con ellos en su peregrinar, así está con nosotros también mientras peregrinamos por esta tierra. No rumbo a la tierra prometida, sino rumbo a la patria celestial. Porque nosotros no vamos rumbo a una tierra prometida. La tierra prometida entraron y de todas maneras tuvieron luchas, de todas maneras tuvieron problemas, de todas maneras hubo enemigos, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a una tierra prometida, vamos a la patria celestial. Y como ellos, en nuestro peregrinar hacia allá, vamos a tener problemas en el camino, van a haber enemigos que nos van a querer atacar, que nos van a querer estorbar, que nos van a querer derrotar para que no lleguemos a la meta. Pero Dios siempre estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Así que por duras que se pongan las cosas, seguimos al Señor. Y luego el versículo 6, ya para terminar aquí. Además, habrá un resguardo, una sombra contra el calor del día para guarecerse de la lluvia y el aluvión. El aluvión es un torrente que arrasa con todo. En Mexicali se dan aluviones a veces, así cuando llueve mucho y viene el agua corriendo por las calles. Me acuerdo cuando las calles de la colonia donde vive mi jefa no estaban pavimentadas, llegaban unos aluviones bárbaros. A nosotros como chamacos nos encantaba andar en el lodo, ¿verdad? Pero a la gente que vivía ahí no, porque tenían que estacionar sus carros fuera de la colonia pero nosotros les sacábamos billete también, porque íbamos y agarrábamos los capacetes de un yonque, los capacetes de carro, y los usábamos como lancha. Íbamos a donde estacionaban los carros, las señoras y los señores, venían con el mandado, los subíamos a la lancha y les cobrábamos 5 pesos por llevarlos a su casa. Así es que hacíamos una feria ahí. Entonces, eso es lo que es un aluvión, pero aquí nos habla de la protección que Dios va a poner. El Señor siempre, mis hermanos, va a tener cuidado de nosotros. No solo seremos salvos, sino que Él nos mantendrá salvos y seguros en su presencia. Pero mientras esto suceda, sí, solo es necesario que nosotros sigamos nuestro llamado y desempeñemos nuestro deber fielmente. ¿Sí? Es lo único que tenemos que hacer nosotros, estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Algunas de las señales de que somos realmente nacidos de nuevo, ¿saben cuáles son? Que vamos a buscar ser lavados, vamos a buscar ser constantemente lavados. Nosotros lo vamos a ir a buscar. Si no vamos a necesitar que Dios nos alcance y nos diga y nos llame No, nosotros vamos a ir a buscar ser lavados cuando pecamos, cuando lo ofendemos. Vamos a ir por nuestra propia cuenta. Vamos a buscar ser purificados también. Si somos verdaderamente nacidos de nuevo, queremos estar siempre en la presencia del Señor.
y disfrutar por siempre de su protección. Amén. Esas son señales de que hemos nacido de nuevo. No queremos apartarnos de Dios, estar lejos de Él, ni estar lejos de su pueblo. Queremos estar más cerca de Él que nunca. Queremos estar seguros de que estamos en su presencia. ¿Sí? En el Salmo 91, y con esto vamos a terminar. Salmo 91, versículos 1 al 6, noten lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus alas y vivirás seguro bajo de sus alas. Su verdad es un escudo que no tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Queremos estar seguros, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que estar lo más cerca de Él que podamos estar. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, ¿Él qué va a hacer? Él se va a acercar a nosotros. Esa es una de las señales de una persona nacida de nuevo. Quiere estar siempre en la presencia de Dios. Entonces Dios sí les dijo a los judíos todo lo que iba a pasar, pero también les da por adelantado palabra de conocimiento para que sepan lo que va a traer después. ¿Sí? Y mis hermanos, lo que viene después como cristianos es mucho más glorioso de lo que nos ha dado ya como cristianos. Y si lo que nos ha dado ya como cristianos es glorioso, imagínense lo que nos dará después. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque, Padre Santo, la expones delante de nosotros y nos ayudas a ver con nuestros ojos, con nuestros oídos físicos, Señor, lo que nos estás tratando de decir y enseñar a través de ella. Te pedimos que tomemos esta palabra, Señor, la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, y podamos, Señor, a través de lo que ella nos dice, estar seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y de que somos salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque hemos creído y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el hecho de que Él vino a la tierra, de que Él murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucitó. Señor, te pido por cada persona presente, por cada persona que nos está viendo en Facebook Live. Te pido por cada persona que nos verá en YouTube, Señor, mañana. Y te pido que si alguno de ellos no está seguro de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, se pongan a cuentas contigo y que se aseguren de que ese nombre esté escrito ahí para que puedan tener la esperanza de vida eterna contigo en el cielo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice...